La caída de las tasas de natalidad en muchos países ha encendido alarmas en sectores políticos y económicos, ya que el envejecimiento de la población y la falta de nacimientos plantean serios retos a largo plazo. De alto impacto, ¿no? Porque Kim Jong-un aparece llorando en un evento público en el que llama a las mujeres de Corea del Norte a tener más hijos. El líder norcoreano se dirigía a miles de mujeres reunidas en este lugar, específicamente. Primero entendamos qué significa una crisis de natalidad. Es una situación en la que el número de nacimientos no es suficiente para mantener estable la población de un país. Esto ocurre cuando la tasa de natalidad está por debajo del nivel de reemplazo, que es de aproximadamente 2.1 hijos por mujer. La humanidad se enfrenta a un cambio demográfico sin precedentes, marcado por una caída en la tasa de fecundidad que podría tener implicaciones significativas en el crecimiento económico, el equilibrio geopolítico y la estructura social de las naciones. Esta situación ha provocado que líderes gubernamentales a nivel global consideren el declive demográfico como una urgencia nacional, preocupados por fuerzas laborales menguantes, el crecimiento económico ralentizado y sistemas de pensiones insuficientemente financiados. La preocupación por una crisis de natalidad comenzó a hacerse evidente en la segunda mitad del siglo XX, pero la idea de una crisis global de natalidad se empezó a discutir con más seriedad y a nivel masivo en las últimas décadas. A medida que los países desarrollados y algunos en desarrollo comenzaron a experimentar una marcada disminución en sus tasas de natalidad. Y estamos encaminados a una situación en la cual, por ejemplo, y según las tasas actuales de natalidad, Corea del Sur tendrá un tercio de su población actual, quizás mucho menos, y Europa tendrá cerca de la mitad de su población actual en el futuro. Esa es una baja muy considerable. Cabe aclarar que esas cifras se calcularon asumiendo que la tasa de crecimiento poblacional volviera súbitamente a 2,1 hijo por mujer. El concepto de crisis de natalidad comenzó a ganar atención global en las últimas décadas del siglo XX y se intensificó en los años 2000, especialmente en países desarrollados de Europa, América del Norte y Asia Oriental. Este fenómeno está relacionado con la disminución sostenida en las tasas de fertilidad, que cayeron significativamente por debajo del nivel de reemplazo de 2.1 hijos por mujer necesario para mantener estable la población sin inmigración significativa. En Europa se observó un marcado descenso en la natalidad desde los años 70, coincidiendo con la crisis económica global y cambios socioculturales, como el aumento de las mujeres en la fuerza laboral, el retraso de la maternidad y la aceptación de métodos anticonceptivos. A partir de esta década, muchos países enfrentaron desafíos demográficos vinculados al envejecimiento de la población y a la reducción de la fuerza laboral. La crisis de natalidad también se relaciona con factores económicos, como el aumento del costo de vida, dificultades para conciliar trabajo y familia. El tú tener tantas obligaciones para sostenerte a ti mismo y quizás a tu familia, tú tener un hijo en estos momentos pues sería como muy complicado en estos momentos. Por eso muchas familias jóvenes optan pues por tener un perro, un gato, una mascota, más que todo. Y falta de apoyo gubernamental para la crianza de hijos. Realmente las cuestiones laborales, las oportunidades hoy en día para los jóvenes, los que tenemos trabajo, pues en la cuestión económica, más que todo es económico, ¿sí? Entonces optamos por otras opciones que no sean tan costosas, las mascotas. Más recientemente, se han implementado políticas pronatalistas en varios países, como incentivos económicos y servicios de cuidado infantil, aunque los resultados han sido limitados en revertir esta tendencia. Estos países de muy baja fecundidad, más la Federación Rusa, representan casi el 40% de la población mundial. Si añadimos los países de baja fecundidad, entre 1,7 y 2,1, del cono sur de América Latina, la periferia china, India y el sudeste asiático, casi 2/3 de la población mundial participan de estas claras tendencias a la baja.
Más allá de la correlación entre los niveles de desarrollo económico y la evolución de la fecundidad, existen varias explicaciones posibles. La primera y más importante es la expansión, en casi todo el mundo, del modelo de familia nuclear con una fecundidad baja o moderada, resultado a su vez de cambios en las normas socioantropológicas, en particular los avances mundiales en la igualdad entre mujeres y hombres en términos de educación y el reconocimiento gradual, por y para las mujeres, del derecho a una existencia social fuera del hogar, a través del estudio, el empleo y la participación en la comunidad, por ejemplo. ¿Por qué está cayendo la natalidad en el país? Hoy cada vez más familias jóvenes dicen no queremos tener hijos. Hay otros factores determinantes, como el desarrollo y la financiación del acceso a productos y servicios de salud reproductiva y derechos conexos, anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo, la aceleración de la escolarización, sobre todo de las niñas, y la urbanización global, que limita la vivienda de las familias numerosas y el acceso al trabajo de los jóvenes. Y, por último, la convergencia de los patrones de consumo y las normas globalizadas de comportamiento sociocultural que transmiten las redes sociales. La natalità sia centrale per tutti, soprattutto il futuro dell'Italia e dell'Europa. E vorrei dire soltanto due fotografie. Farvi vedere due fotografie. Al igual que los países viejos, han abrazado el modelo de desarrollo del antropoceno y tienen tasas de fecundidad muy bajas, Europa, Japón y gran parte de Estados Unidos. Lui, un prete tenero, si avvicinò per benedire il bambino. Era un cagnolino. Algunos países se han sumado a esta tendencia más tarde y a un ritmo más rápido que los primeros, especialmente en Asia, Turquía, Irán, Corea del Sur y Sudamérica, Colombia, Brasil. La signora e lei apre una borsa e dice: "Ai, me lo benedici al mio bambino". Cagnolino, lì non ha avuto pazienza. ¿Por qué es un problema? Uno podría pensar que es maravilloso para el medio ambiente. Una población más pequeña significaría una reducción en las emisiones de carbono, así como menos deforestación para crear lugar para la agricultura y ganadería. Eso sería cierto, excepto por la pirámide de edad invertida, más personas mayores que jóvenes, y todas las consecuencias negativas de una pirámide de edad invertida, explica Murray. Según las proyecciones del estudio, el número de niños menores de 5 años caerá de 681 millones en 2017 a 401 millones en 2100. Mayores de 80 años subirá de 141 millones en 2017 a 886 millones en 2100. Creará un cambio social enorme. Eso me preocupa, porque tengo una hija de 8 años y me preguntó cómo será el mundo en el futuro, agrega el investigador. ¿Quién paga impuestos en un mundo de personas mayores? ¿Quién paga por la atención médica de los ancianos? ¿Quién cuida de ellos? ¿Podrá la gente jubilarse? Logra Murray. Sin la migración, los países enfrentarán poblaciones que envejecen y disminuyen. George Leeson, director del Instituto de Envejecimiento de la Población de Oxford, dice que esto no tiene que ser algo malo, siempre que toda la sociedad se adapte al cambio demográfico masivo. La demografía tiene un impacto en cada aspecto de nuestras vidas. Simplemente, mire por la ventana a la gente en las calles, las casas, el tráfico, el consumo. Todo está impulsado por la demografía. Todo lo que planeamos no solo está impulsado por los números de la población, sino también por la estructura de edad. Eso está cambiando y no nos estamos concentrando en eso, asegura. Leeson piensa que los centros de trabajo tendrán que cambiar e incluso la idea de retirarse a los 68 años, el máximo actual en países como Reino Unido, será insostenible.
Según el informe, los países afectados deberán considerar el aumento de la inmigración o introducir políticas, que a menudo fallan, para alentar a las mujeres a tener más hijos. ¿Cuáles serán las 7 megaciudades más pobladas del mundo en 2100? ¿Y qué pasará en América Latina? El autor del informe, el profesor Murray, argumenta: según las tendencias actuales, habrá muy pocos niños y muchas personas mayores de 65 años. Y eso es muy difícil de sostener para la sociedad global. Pensemos en todas las profundas consecuencias sociales y económicas de una sociedad con más abuelos que nietos. Creo que Japón está muy consciente de esto. El país se enfrenta a una población en declive, pero no creo que este problema haya afectado a muchos países en Occidente, porque la baja fertilidad se ha compensado con la migración. En resumen, aunque el descenso de la natalidad tiene raíces históricas en cambios económicos y sociales del siglo XX, se ha convertido en un desafío crítico en el siglo XXI, con impactos profundos en economías, sistemas de pensiones y estructuras sociales globales. Menor consumo e inversión. Las sociedades envejecidas tienden a consumir menos, afectando sectores como bienes de consumo y vivienda. Innovación y competitividad reducida. Una población más joven impulsa la innovación tecnológica y la adaptabilidad al cambio. La falta de renovación generacional puede estancar las economías. Tercera, consecuencias financieras. Sistemas de salud sobrecargados. Una mayor proporción de adultos mayores incrementa los costos de salud, lo que presiona aún más los recursos financieros públicos y privados. Dificultades en los mercados de capital. La reducción de la población activa puede disminuir los niveles de ahorro e inversión, afectando la liquidez y el rendimiento de los mercados financieros. Impactos en la deuda soberana. Los gobiernos podrían incrementar su endeudamiento para cubrir déficits fiscales derivados del aumento en el gasto social, generando riesgos de sostenibilidad de la deuda.